Bueno, les saludamos otra vez a todos. Gracias por aquí entrar a nuestro pequeño seminario de fin de semana. Y entonces nuestra primera presentación de hoy será nuevamente de parte de Edita, que continuará su tema de ayer. Como siempre, la regla es así que si hay preguntas o comentarios, por favor háganlo en el chat. Vamos a estar ahí pendiente de responder. Y si te ves una pregunta que no se responde rápidamente, entonces la dejamos para que Edita pueda responderla al final. Después te será con una oración. Bueno, muchas gracias. Sin más nada, entonces le dejamos la palabra a Edita. Bien, gracias. Dios les bendiga a todos. Estoy alegre de estar aquí otra vez presentando este segundo día. Nuestro tema, un llamado de misericordia. Agradezco la presencia de todos ustedes y bueno, sin más que decir, vamos a hacer una oración para poder dar inicio. Por favor, me acompañen de rodillas. Buen Dios que estás en los cielos, agradecemos, Señor, por este tiempo, agradecemos tu presencia en esta hora y te rogamos, Dios, que puedas iluminarnos por medio de tu Santo Espíritu, que puedas, Señor, ayudarnos a entender, a comprender, y que estas palabras no puedan ser vacías, sino que meditemos en ellas en nuestra vida. Señor, por favor, ayúdanos, perdona nuestros pecados y por favor dirígeme en esta hora, que no sean solo mis ideas, que sean, Señor, guiadas por tu Santo Espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ok, el día de ayer habíamos hablado sobre algunas citas del espíritu de profecía, haciendo énfasis también en el pecado de Satanás en el cielo. Y asimismo también hablé sobre cómo esos argumentos o ese argumento de Satanás, como lo describe Elena White, ha sido esa misma metodología que ha usado por tanto tiempo. Y la última cita que leí ayer, dije que la iba a abordar hoy más. También hablé sobre el año 1989 y vimos que es un año muy significativo en el mundo, que hubo un cambio y que luego en nuestra historia interna, que tenemos el patrón repetitivo, después de ese año está el 91, el 96 y todo eso, el aumento del conocimiento, la formalización del mensaje. También fue importante ese año por todo el auge que tuvo el Internet y todo su desarrollo. Pero quiero decir algo, porque esto creo que es lo que nos va a acompañar en este estudio. Antes de la ley dominical hay una crisis, hay una agitación. Y es donde nosotros podemos ver esas dos clases de adoradores. Y si esto lo vemos en términos de fractal, 2014, 2019, 2021, voy a ponerlo acá, ley dominical. Si lo vemos así en fractal, estamos viendo también una agitación previa. Hablamos extensamente sobre la mayoría moral antes de 1989 y todo ese trabajo que había hecho esta organización contra los derechos civiles, contra los
la enmienda de derechos de la mujer contra los derechos LGBTQ, diría contra el feminismo mismo. ¿Y cuál era el objetivo de Dios de que nosotros pudiésemos entender o pudiésemos comprender la mayoría moral y toda esa historia alrededor de ella o toda esa historia del protestantismo? Dios va a levantar un pueblo en 1989 y ese pueblo va a llegar con ideas protestantes que habían sido heredadas, y ayer lo dije, de 1850. Así que el pueblo de Dios, Dios levanta ese pueblo, el pueblo, y va a llegar con esas ideas, y se requería que nosotros viéramos la filosofía, ver su filosofía, la filosofía de derecha, la filosofía, las ideologías de la mayoría moral, todo esto, y ver cómo eso de alguna manera había influido en nosotros. Debíamos ver claramente el protestantismo apóstata para ver nuestra condición laodicense y lo terrible del pecado, del sexismo. Y en ese tiempo aquí, por ejemplo, el pueblo de Dios debía de ver la esclavitud y tenía que ver también el protestantismo apóstata. Pero ayer leímos una cita que el pueblo entró en una condición laodicense y no pudo ser posible verlo. En 1989 nosotros traemos ideas semejantes. Ayer, antes de decir esto, en 1850, ¿qué es lo que hace Estados Unidos? Estados Unidos se va a comprometer internamente. El adventismo interno entra en la Odisea y eso se remonta, como lo dije, al protestantismo. Y Estados Unidos vuelve a la esclavitud. Elena White por eso dice que es una historia de falla, cuando ella está hablando en 1868, por ejemplo, que Cristo iba a volver, pero que no llega porque el pueblo no está listo, nos está diciendo de que es una historia de falla. Ayer Marco nos estuvo hablando acerca de la bestia que sube de la tierra, que ejerce la autoridad de la primera bestia, y explicó eso, que hoy seguirá con ello. Y esto nos da a nosotros una correcta imagen de cómo Estados Unidos no practica ese verdadero protestantismo, cómo Estados Unidos no practica ese verdadero republicanismo. Simplemente los cuernos están rotos. Y obviamente eso hace que la práctica sea inconsistente. Cuando llegamos a 1990, ¿qué es lo que se está formando en Estados Unidos? ¿Qué se está formando precisamente aquí, en Estados Unidos? La extrema derecha, ¿recuerdan ustedes que hablamos en el pasado reciente acerca de eso? De la extrema derecha y el grupo de milicias. ¿De dónde vienen esas milicias? Vienen de allí, de la extrema derecha. Y por eso la extrema derecha en este punto se encuentra dividida entre los paleoconservadores y los neoconservadores. Y cómo estos grupos se encontraban disputando, que no estaban totalmente formados, estaban formándose algunos, pero estas ideas de estos hombres como Buchanan, que mencionamos la vez pasada, se encuentran en un conflicto. Estas voces que vienen desde la derecha conservadora, ultraderecha, los paleoconservadores estaban agarrando fuerza, los neoconservadores tenían un discurso y estaban en esa disputa entre sí, esa tensión en 1990. Pero cuando nosotros ya llegamos a 2009, por ejemplo, esto lo vimos, aquí estaba más desarrollado, aquí empiezan a formarse y aquí está más desarrollado. Así que, y cuando antes de la ley dominical, aquí se forman bastante, tiene que haber una agitación aquí, antes de 2014, en una forma de fractal. Y viene precisamente de la derecha. Entonces, en 1990 hay un grupo que se llama Movimiento de Milicias.
ese movimiento de milicias fue como la inspiración para muchos otros movimientos más adelante, los otros que voy a mencionar. ¿Y qué es la filosofía de ese movimiento? ¿Qué es lo que ellos dicen? Ese movimiento está proclamando que sus grupos están avalados por la segunda enmienda. Ellos dicen, si nosotros nos levantamos, somos legítimos, porque estamos avalados por la segunda enmienda, pero no estamos controlados por el gobierno. De hecho, ellos creen que ellos son designados para oponerse al gobierno que ellos creen que es tiránico. Y todos sus adherentes piensan que detrás de esa dictadura del gobierno hay una gran conspiración izquierdista conocida como Nuevo Orden Mundial. Por eso se encuentran en esa disputa aquí, porque George Bush está diciendo, hablando sobre el Nuevo Orden Mundial. Pero aquí, este grupo, por ejemplo, está diciendo que eso es una conspiración realmente, aunque sabemos que Bush no es de la izquierda, ¿verdad? Pero pensemos en esto, en los 90, en los años siguientes, incluso los 90 y todos estos años, 96, en los estados se empezaron a formarse milicias, quizás no eran tan poderosas como hoy podemos decir los Outkeepers, por ejemplo, pero había este pensamiento, se levantaban grupos activos de milicias y aunque estos grupos no estaban conectados entre sí, que sus ideales eran todos igual, lo que a ellos los unía era una cosa, bueno, dos, la creencia de que el gran gobierno amenazaba su libertad, eso los unía a ellos, y que ellos eran legítimos por la segunda enmienda, o sea que era justo su organización o su equipo, era algo que sí estaba aprobado, pensaban ellos. Entonces, tienen esas dos cosas. Se levantan para contrarrestar o luchar contra el gran gobierno. Y quiero decir de que ese es el mismo argumento tirano de Satanás en el cielo. El pueblo de Dios va a ver ese peligro y tiene que verlo. Detrás de la mayoría moral, nuestra mente debía de ser cambiada, porque como ayer lo sugerí, estaba quemada o cauterizada por el vino protestante. Y Dios va a levantar a ese pueblo y le va a enseñar esos principios del gobierno de Dios, porque ¿qué es lo que el pueblo conoce? ¿Qué piensa del gobierno de Dios? ¿Qué era lo que estábamos viendo? Veíamos al toro Apis, veíamos a un Dios pagano y por supuesto los principios eran así. Pero todo eso, Dios va a tratar con todo eso con nosotros y va a tener que salir esa idolatría porque aquí Él comienza a restaurar ese pueblo y es por eso que no solo iban a ser enseñados a ver la historia milerita y a ver la condición de la historia milerita o del pueblo adventista y por qué Jesús no vino y conocer toda esa historia, sino que también teníamos que ver afuera, porque era la forma de identificar lo que Marco nos estaba enseñando ayer. Era la forma de poder ver el carácter de la bestia, quién es, y distinguir. Por eso es que llega el mensaje con las dos fuentes de información. Y antes de 2014, antes de la línea de los netineos, del tiempo del fin, cuando llega 2009, por ejemplo, externamente, vemos el levantamiento de los Outkeepers. Aquí en 2009, en el aumento del conocimiento, vemos a los Outkeepers.
No sé si lo escribí bien, no sé si aquí es A o O, no recuerdo. Bien, pero en 2009, en el aumento del conocimiento. Y quiero decir algo, y no solamente son los outkeepers que se levantan allí, sino que se levantan los 3%. Los 3, lo voy a poner así para que ustedes ya, los 3%, pero son los 3%. Es OATH. Verdad, gracias. Sabía que había algo malo ahí. OATH. A ver, vamos a ponerlo bien. OATH. ¿Así? Bueno, por ahí. Gracias. Ok, entonces, también otro grupo. Y los outkeepers tienen dos pilares fundamentales. Ya dijimos, ¿qué es lo que los une? Aunque no están de acuerdo totalmente entre sí, están divididos en realidad, pero hay algo que los une. Y los outkeepers tienen dos pilares fundamentales. Número 1 es vigilar al gobierno. Ellos dicen que eso es uno de sus pilares, vigilar al gobierno. Vigilar al gobierno es como cerciorarse de que se respeten esas leyes sagradas para ellos y van a argumentar que el gobierno es injusto y que son ellos los que traerán esa justicia, por supuesto, y esto es como una guerra de mente sobre mente, es algo así como, esto no es una nube, sino que es un cerebro, pero es algo así como argumentos, tienen toda una filosofía estructurada de lo que ellos creen y piensan, incluso tienen un voto. Las personas que entran deben de saber por qué están allí, cuál es el propósito de ellos. Y esa es una de las principales. Tienen esa guerra de mente, sobre mente diría, esa guerra contra el gran gobierno por sus argumentos. Y lo otro, ellos dicen, es complementarlo. Uno, vigilar al gobierno, complementarlo. Ayudar a las autoridades, es decir, buscan reformar el gobierno. La cita que leí ayer, hablaba de eso. Satanás tenía en mente, y todos sus adeptos, reformar el gobierno de Dios, de acuerdo a lo que él creía que era justo. Entonces este grupo busca reformar al gobierno. ¿Y cómo lo van a hacer? No sé, a veces lo hacen a través de marchas, cuando les conviene se unen a otros grupos que están de acuerdo con sus intereses, como por ejemplo el derecho a portar armas, y esto, ¿no? Pero siempre tienen en mente el hecho de que deben de tener la libertad absoluta, ese principio. Y siempre son completamente, eso es el principio de Satanás, la libertad y el egoísmo. ¿Y cómo es que ellos lo van a hacer a reformar al gobierno? Incluso van a hacerlo a través de la fuerza, cuando es necesario, como por ejemplo, celebrarán tiroteos contra sus oponentes cuando ellos consideran que es justo, si esto es, o incluso ellos mismos lo pueden hacer. Satanás decía que ellos querían reformar el gobierno de Dios, y eso era una posición abierta totalmente contra la igualdad, porque no reconocía a Cristo en el cielo. Entonces, estos grupos de milicias son como una parábola de lo que el gobierno de Satanás es y cómo ha operado. Y en 2012, aquí en este año, por ejemplo, está el movimiento Bugalú. Pero este movimiento no es que agarra fuerza, que está aquí existía por el nombre, va a agarrar mucho más fuerza aquí, ¿sí? Pero en 2012 también todo esto es una preparación para 2014.
Y el mundo, Estados Unidos está viendo esto. ¿Y qué es lo que nos lleva a la ley dominical? Tenemos que ver por eso esos cuernos quebrados. Entonces, cuando llegas aquí, antes de 2014, internamente, por ejemplo, si pensamos de manera interna, ¿qué mensaje llega en 2000, acá en 2009, en el aumento del conocimiento y la formalización? ¿Qué es lo que llega? ¿Qué mensaje llega? Sabemos que es el mensaje de tiempo. ¿Y qué van a decir las personas? ¿Cuál es una de las características principales de la Odisea? No entiende el tiempo. Van a luchar contra ese mensaje. La Odisea no comprende el tiempo. La gente va a tener que luchar con esto. Y cuando llega 2012, 2014, se debía verificar que ellos habían abrazado las líneas, las habían amado, llega un mensaje de tiempo y aquí tenía que verificarse que ellos habían hecho una profesión y una práctica en 2014. Pero muchas personas fallaron la prueba, no estaban listos, no hicieron la suficiente provisión para poder pasar esta prueba y se aferraron más a esa condición laodicense que Dios estaba tratando de sacar de su pueblo, de quitar de su pueblo. Luego en 2016 tenemos a los Proud Boys, los hombres orgullosos en 2016. Vamos a ponerle, a ver, no sé si es Proud, hombres orgullosos. Ok, entonces, aquí en 2016, los Proud Boys son también de extrema derecha y como todos los otros, al poder analizar a estos grupos, tienen un odio hacia la igualdad de género, tal como Satanás, hacia la igualdad, y en este caso hacia la igualdad de género. Y Donald Trump dirá en 2016, en su discurso, él dirá, yo he honrado la Constitución. El Partido Republicano reclamará defender la Constitución. Los evangélicos también, y dirán que ellos honran la Constitución. ¿Pero qué es eso? Todo eso es una hipocresía. Donald Trump les dijo a los Proud Boys, manténganse alerta a los hombres orgullosos, Proud Boys, manténganse alerta. En 2017, justamente aquí también hay otro grupo, y este grupo son los NFAC. También otro grupo de milicias que tienen sus diferencias, por supuesto no voy a hablar de esas diferencias, ya, pero creen que son legítimos y que tienen un propósito de existencia. Todos estos grupos tienen esa creencia, que están respaldados por la segunda enmienda y que quieren reformar el gobierno. Entonces, antes de 2018, todas esas voces están sonando. Y cuando llegamos, por ejemplo, acá, uno de las voces que está guiando todo esto, lo vemos, usted lo ha mencionado también, y es Tucker Carlson en el programa Tonight, por ejemplo, que es donde ha sido más fuerte su voz. ¿Ya? Entonces, esto es en 2018. Las voces de la derecha están sonando y están teniendo éxito. Ahora, todo esto es lo que está sucediendo externamente. Y el mensaje llega ahora aquí en 2018, el clamor de la medianoche. Y cuando llega con esas dos fuentes de información, era necesario, por eso, ver la política
porque esta era la forma de poder ver, como lo dije, la bestia en forma de cordero y ver esos dos cuernos rotos, el protestantismo y el republicanismo, ver todo lo que esto había ocasionado. Y esa era una forma de poder ver cómo es el gobierno de Satanás. Habíamos caído en tantos errores que si los enumero, alguno de ellos era, por ejemplo, el globalismo. ¿Qué pensábamos nosotros del globalismo? Como lo aprendimos recién, aislacionismo del gran gobierno, teníamos una visión errada sobre eso. Por ejemplo, un entendimiento errado sobre la ONU, el trabajo que hace, antivacunas, éramos un rechazo al feminismo, muchas teorías conspirativas, muy conservadores, ese conservadurismo de derecha, teníamos todas esas ideas y sobre todo una visión protestante del reino de los cielos, basada en el toro Apis. Vea todo lo que nosotros llevamos y la misericordia de Dios tan grande, que todo eso va a tener que ser sacado de nosotros y cuando el mensaje se presenta, lo que habíamos arrastrado hasta entonces, aquí tenía que ser probado. Si realmente aquí ya entendíamos bien. Esta por eso no podía ser una prueba, la prueba del tiempo, el mensaje del tiempo. Habíamos abrazado eso ya los que habían quedado acá. Pero cuando llegamos aquí, ya no era el tiempo en sí. La Odisea no entiende el tiempo, pues que había superado eso. Pero todas esas ideas que se habían arrastrado tenían al pueblo en esa condición laodicense, que tenían que ser también quitadas. Esos grupos supremacistas que tenemos conspirando contra el gran gobierno, tenemos internamente personas dentro del movimiento rechazando la organización. Satanás en el cielo rechaza a Cristo, la autoridad de Jesús. Los que abandonan el movimiento abandonan porque no están de acuerdo con el gran gobierno, diríamos con la organización. Rechazan la organización y el principio del gobierno de Satanás no ha cambiado desde entonces. Lo ha usado una y otra vez. Y como dijo Parminder una vez, nosotros somos más inteligentes que Adán y Eva. Se requiere que seamos más inteligentes que Satanás. Somos más inteligentes que Satanás, porque a medida que recibimos la luz del mensaje, ¿qué es lo que vamos haciendo? ¿Qué es lo que debemos de ir haciendo? A medida que tú y yo vamos creciendo, tenemos que ir desnudando como algo, como quitando capas a una cebolla, quizá, o desnudando, viendo cómo es que Satanás opera y ha operado desde los siglos, desde el cielo mismo, porque todo el tiempo, como Elena White lo dice en Deseado de todas las gentes en el primer capítulo, cuando habla de la gloria de Dios y de Jesús, ella dice de que la mentira que ha sido traspasada, transportada una y otra vez así de Satanás ha sido de que no podemos llegar a ser como Jesús, porque es imposible que seamos como Él, porque Él rechazó la igualdad desde un principio y ha engañado a la raza humana en torno a eso hasta ahora. Las artimañas que Satanás usa para nosotros hoy día no son las mismas que usa para una persona, por ejemplo, que no tiene un mensaje. Lo que quiero decir es lo siguiente, es que cuán sutiles, si tú estás conociendo y si entendemos cómo es que Satanás opera, y lo vemos a través de una parábola como grupos supremacistas,
Y, y vemos cómo Él opera así, y tú lo sabes, porque estás viendo cómo son los engaños, porque no estamos libres de esos engaños, cómo son para nosotros hoy día. A medida que nosotros recibimos y vamos conociendo la metodología de Satanás, quiero decir que son bastante sutiles. Son bastante sutiles. Sabemos que fue así. El pueblo ni siquiera se dio cuenta cuando llega a 1850 en lo que había entrado. Y ha sido así sutiles. Y si nosotros permanecemos hasta aquí y analizamos nuestra experiencia, puede que también pensemos en ello. En 2014 habíamos aceptado ese mensaje. En 2018, eso, como lo dije ayer, comenzó a ser cuestionado. Es decir, en el sentido de que, ok, aceptamos, dijimos, antes del 2014, amén, llegó la prueba, algunos pasaron esa prueba en 2018, se aceptó ese mensaje, por supuesto, llega un mensaje y es maravilloso, parece que no trae un peligro, pero tiene que llegar esa formalización. Y antes, en 2019, aquí, este periodo de aquí, tenemos que ver ese periodo de aquí. Por eso es importante estos periodos de acá, ¿ya? Porque aquí es donde nosotros tenemos que saber qué es lo que estamos diciendo y creyendo y vernos a nosotros mismos, ¿realmente estamos haciendo la voluntad de Dios o no? ¿O creyendo el mensaje o no? No solo es creer, recordemos eso. Entonces, los 4 años que Donald Trump tuvo desde el 16 hasta el 2019, en los 4 años que estuvo en el poder, dieron esa legitimidad a todas esas facciones de extrema derecha. Y uno de los que sería, es más tarde el grupo principal, de los principales grupos que representaban la insurrección del 6 de enero aquí en 2021, 6 de enero, uno de esos grupos que iba a estar allí enfrente de la batalla como los otros, fueron los Proud Boys. Donald Trump les dijo en ese momento, ustedes solo háganse para atrás en el 2016. Den un paso atrás, pero manténganse preparados. Así que desde noviembre, internamente, desde noviembre del 2019 hasta mayo del 2020, hasta aquí, desde noviembre del 2019 hasta mayo del 2020, Tess y Parminder van a seguir repitiendo ese mensaje con una consistencia, el mensaje de la igualdad con una consistencia bien fuerte. Se va a repetir ese mensaje y se va a ampliar. Porque nosotros no podíamos entenderlo todavía, teníamos muchas dificultades. Tampoco entendíamos la ley dominical, ¿sí? Entonces, Dios nos da ese tiempo de misericordia y eso es lo que quiero que veamos. Dios nos da ese tiempo de misericordia y ese periodo desde noviembre de 2019 hasta mayo de 2020, tenemos ese espacio y ese tiempo en el que una y otra vez se van a dar campamentos. Se dieron campamentos en Australia, se dio un campamento en Australia, se dio en Fiji, se dio en Uganda, en Kenia, en Sudán del Sur, la escuela en Portugal, Alemania incluso. Y todo lo que hicieron nuestros líderes fue repetir y ampliar, repetir, 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 para que nosotros pudiésemos captar, entender, hacer esas reformas necesarias que necesitábamos hacer. ¿Para qué? Porque necesitábamos estar listos ¿para qué? Para la ley dominical, para Panio. Necesitábamos estar listos. Entonces, en esa preparación teníamos que seguir esas enseñanzas y ser nosotros consistentes, porque nuestros líderes están siendo consistentes, nosotros teníamos que serlo también, ¿ya? Entonces, y muchos de nosotros acabamos el año 2020 y no hicimos una provisión necesaria, o fue un año
que no hicimos casi mucho, o fue un año que fuimos las mismas personas que en 2019. Así que el mundo está gobernado por Satanás y todos han creído en esa campaña populista. El mundo adventista están embriagados de teorías conspirativas. Por una parte, un conservadurismo puritano y por otra parte, como lo dije ayer, muchos están con la cabeza metida debajo de la arena, pretendiendo de que no hay peligro allá afuera, que el mundo no está hecho haciéndose pedazos, que el mundo no está herido, que no hay una agitación, se ignora esto. ¿Cómo podemos lidiar con estas mentes tan confundidas si la nuestra aún sigue en confusión o si la nuestra aún no se asemeja a la de Cristo? O meter la cabeza en la arena como el adventismo y decir que nada está pasando, y quizá no en ese grado que el adventismo piensa, quizá en un menor grado, porque creemos en el mensaje de tiempo, porque creemos en las líneas, creemos que hay una ley dominical y toda esta línea hermosa, creemos en ella. Pero cuando me refiero a eso, a tiempo, es el tiempo, los días, los meses y los años y la importancia que estos tienen en nuestro crecimiento hacia, para llegar hacia esa dispensación celestial. ¿Cuán importante es para nosotros el tiempo? ¿Qué es lo que hacemos en el tiempo, en los días? Entonces, todo eso es importante que lo consideremos. Jesús comprendió cabalmente su trabajo, su responsabilidad a favor de la raza caída, del mundo caído. Y si Jesús vacilaba en un punto, describe Elena White, si Jesús vacilaba en un punto, la suerte quedaría arruinada para siempre. Y esto lo repetí ayer varias veces. Tenemos entonces tenemos la conciencia limpia, no cauterizada, para poder distinguir cuál es nuestra responsabilidad hoy, en este día, en este año 2022. Si aprendimos que en 2014, en 2021, 2019, la gente que no pasó esa prueba fue simplemente porque no quisieron cambiar su condición laodicense. No tenían suficiente aceite, no hicieron una provisión necesaria para ello e ignoraron un mensaje de vida o muerte. Y espero que nosotros aquí ahora en esta sala hayamos aprendido esas lecciones y echemos un ojo o dos ojos con lentes proféticos afuera, a lo externo, y veamos cómo Satanás va operando, cómo el mundo está siendo agitado, porque estamos a punto de llegar a la ley dominical. Y como ayer lo dije, no podemos estar aquí ahora considerando si esa concesión está buena o no, o simplemente una concesión al año no hace daño, un ejemplo, ¿no? Es decir, Dios está siendo misericordioso con nosotros ahora. Y debemos despertar nuestras propias almas, porque también nuestra amada iglesia adventista y todos aquellos que se unirán al pueblo de Dios necesitan despertar de su condición. Así que cuando vemos lo que está pasando en Estados Unidos hoy día y vemos nuestra vieja visión de una dictadura que se levanta en Estados Unidos, todo esto es inconsistente con lo que nosotros estamos viendo hoy, aquí. Es muy inconsistente. La idea de que alguien se levantará, como lo dijo Tess en una presentación, tirar armas, o la Constitución, tirar la Constitución, es inconsistente con el modelo que Dios nos ha dado. Lo que esto está llevando aquí y lo que, por ejemplo, el adventismo piensa de Estados Unidos
no mira esos dos cuernos, no mira el republicanismo ni el protestantismo, no ven que esta bestia está siguiendo a la primera bestia y que, como dijo Marco ayer, profesa, pero habla como dragón, pero el dragón no habla. Entonces, es, es toda una inconsistencia y realmente Dios está teniendo paciencia con nosotros, ¿sí? Internamente, para que nosotros podamos hacer esa provisión necesaria para el tiempo de prueba. No seamos llamados faltos de colirio. Y es aquí, ahora, es aquí ahora donde nosotros estamos. Y como lo dije ayer, es ver cuán importante es para nosotros estar aquí en el movimiento y poder reflejar el carácter de Cristo como Cristo quiere que lo hagamos, porque es restaurar su imagen y ver el verdaderamente cómo es el gobierno de Dios. Esta ha sido mi presentación de esta mañana y meditemos en esas palabras. Todos nosotros necesitamos que avanzar en esta obra, aquí en el ministerio, al librito. Necesitamos avanzar. Y lo digo por mí y lo digo por todos los que estamos aquí. Estas personas están unidas, todas están unidas, pero no están unidas, unidas pero no unidas, no sé si me entienden. Tienen dos propósitos en común que los unen, pero son un completo desastre. Lo mismo con los demonios y Satanás, es un desastre. Pero nosotros no se requiere de eso de nosotros, ¿sí? Sino que estemos unidos en nuestra mente y unidos en nuestra práctica, ¿sí? En ese mismo propósito. Y todo es de una forma radical, porque si no, entonces la marca de la bestia será para nosotros. Y claro que no queremos eso. Yo creo que ninguno de nosotros aspira a eso. Bien, vamos a hacer una oración, por favor, y si hay alguna pregunta, algún comentario, lo pueden dejar y después lo leemos. Si me acompañan, por favor, con una oración. Buen Dios, estoy agradecida contigo, Señor. Muchísimas gracias por este tiempo. Gracias por tu eterna misericordia, tu eterno amor manifestado en este mensaje. Sé que cada uno de nosotros enfrentamos luchas, dificultades. Hay muchos obstáculos que a nosotros nos impiden avanzar, crecer. No son 2 años, Señor, son 6,000 años que hemos estado inmersos en una política tan malvada, tan sexista, tan misógina, que desde 1989, 2014, todos estos años tuviste esa enorme paciencia para poder trabajar con nosotros, tal como guiaste al pueblo milerita, al pueblo de Israel, como tu gloria fue manifestada y aún así no pudieron entender. Ahora tu gloria es manifestada a través de todos estos eventos, tu misericordia. Señor, ayúdanos a aprender de los errores pasados y hacer esa provisión que necesitamos hoy día. Te pedimos en el nombre de Jesús que perdones nuestros pecados, que tu Santo Espíritu nos dé esa fuerza que queremos para redimir el tiempo. Señor, muchísimas gracias por este seminario y muchísimas gracias por nuestras vidas.
Por favor, guíanos el resto del día en nuestras actividades. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias, Itita. Entonces, la pregunta, si alguien quiere preguntar algo o si hay un comentario. Hay un comentario aquí sobre un comentario. Pero creo que ya se resolvió. Ok. Bien, entonces, gracias.